los mismos centímetros de texto para el discurso de la presidenta y para toda la oposición que denunciaba esto como un acto de extorsión y electoralismo y que además le exigía al gobierno nacional que tomara en cuenta los otros proyectos ya existentes, ya con tratamiento parlamentario, y además Clarín le da un recuadro a un señor que se llama Roy Cortina para decir que acaba de presentar un proyecto de ley de radiodifusión que tiene que ser considerado por vía parlamentaria. Todo esto hizo Clarín el día en que se presentó esto y lo hizo los días siguientes. Y además empieza a poner un eje que me parece, dos o tres ejes, pero un eje que me parece que tuvo bastante prensa, voy a decir, que es que rebotó en muchos lugares. Y es que el artículo 38 del proyecto, el artículo de la multiplicidad de licencias que se hicieron referencias acá, tiene dos líneas, un párrafo que dice que cada 2 años la autoridad deberá revisar las reglas establecidas en este capítulo, con lo cual dicen se le va a dar la concesión a las radiodifusores o a los que son encargados de la comunicación audiovisual solamente por 2 años y se los amenazará siempre con quitarles cada 2 años sus licencias. Bien, esto es un exceso de la interpretación. Recién lo conversábamos con Guillermo. Yo creo que el párrafo es el párrafo. En el espíritu de la ley no tiene para nada esta interpretación, pero si la tuviera es parte de lo que espero que sea estos debates. Bueno, si la tiene hay que corregirla, si la tiene hay que modificarla, si la tiene hay que aclarar, si hay ambigüedad en ese punto, porque quien lea la ley en su conjunto verá que eso se refiere a otra cosa. Pero ¿qué hizo con esto qué hicieron el resto de los medios? La Nación fue bastante clara porque dedicó muchas páginas, no tantas como Clarín, a atacar el proyecto y un curioso artículo que apareció en el diario La Nación llevaba el nombre de "El gobierno podría intervenir en los contenidos de los medios". O sea, Gerardo Morales, el titular de la UCR, dijo que si sale la ley, dijo literalmente, Venezuela va a ser un poroto al lado de lo que pasa acá. O sea, Venezuela pasa a ser el comunismo, pero pasa que como no hay bloque socialista o comunista, Venezuela es el mal, el diablo, etc. Entonces, ¿cuál es la idea que desarrolla la Nación? Es que como la ley prevé convertir a la televisión paga, al servicio de televisión por abonos, como un servicio de interés público, entonces le va a permitir al Estado meterse en los contenidos de los canales. O sea, empiezan a sumar elementos: extorsión, electoralismo, el eje del diario Clarín, que es cada 2 años van a revisar las licencias, entonces va a ser un Estado totalitario en ese punto, y manipulación de los contenidos, una especie de estalinismo en la gloriosa Unión Soviética de los años 30, digamos así. Esa es el clima en el cual se empezó a construir por el lado de Clarín, por el lado de Nación y de algunos otros medios. Pero también tomaron un tema que me parece que es muy interesante si uno lee y muchas de las cosas que se dijeron acá, que es que la ley, el proyecto de ley, el anteproyecto de ley va a contramano de todo lo que ocurre en el mundo. Bueno, si hay algo que esta ley se ha preocupado es mostrar lo que ocurre en el mundo en materia de legislación, en telecomunicaciones, en radiodifusión, etc. Y elegir de eso, diría yo, las mejores prácticas y además ponerlas en debate también. Recién Graciana decía el tema en Estados Unidos. Si nosotros tuviéramos la legislación que tiene Estados Unidos, esto sí sería la Unión Soviética, digamos, ¿no? En la época de Stalin. Porque no debe haber país en el mundo más restrictivo y más interventor en el mercado que los Estados Unidos. Es la cuna de la libertad de prensa, de expresión y de la democracia cuando se la lee desde afuera, pero si uno lee la legislación debería decir lo contrario. Pero no ha habido sobre esto demasiado tratamiento en los medios. Un tema que yo creo que en los medios se trató de manera ambigua es el ingreso de las empresas al mercado audiovisual, digo, de las empresas de servicios públicos, o sea, de Telefónica y Telecom, que como fue tocado recién por Enoch, yo lo voy a dejar ahí planteado.